Desde tiempos inmemoriales, la historia de Satanás ha sido un enigma que intriga a millones de personas. ¿Por qué un ser creado por Dios, que alguna vez fue un querubín glorioso, cayó en desgracia? Y aún más desconcertante, ¿por qué Dios, con su infinita misericordia, no lo perdona? En este vídeo, desentrañaremos los misterios detrás de la rebelión de Satanás y las razones por las que la redención parece imposible. El origen de Lucifer. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, fue creado por Dios como un ser celestial de una belleza y poder incomparables. En Ezequiel capítulo 28, versículo del 12 al 15, se describe su esplendor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de perfecta hermosura. Se menciona que fue cubierto con piedras preciosas, como el ónice, el jaspe y el zafiro, reflejando su brillo y magnificencia. Lucifer no era un ángel cualquiera. La Biblia lo describe como un querubín protector, un título reservado solo para aquellos ángeles que guardaban la santidad de la presencia de Dios. Estaba encargado de resguardar la pureza y la gloria del Altísimo, caminando en medio de las piedras de fuego, lo que simboliza su proximidad al trono divino. Dios le había confiado una posición de autoridad y honor, y su misión era reflejar la luz divina hacia el resto de la creación. En este punto de la historia, Lucifer era un ser sin mancha, sin la más mínima inclinación hacia el mal. A los ojos de las huestes celestiales, él representaba lo mejor de la creación divina. Pero detrás de esta apariencia resplandeciente, algo comenzó a gestarse en su corazón. Un deseo de poder y de reconocimiento surgió lentamente, como un fuego que no podía ser apagado. Isaías capítulo 14, versículo del 13 al 14 nos deja entrever el pensamiento que lo consumió. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Aquí, el deseo de Lucifer no era simplemente ser grande, sino ser igual a Dios, ocupar el lugar del Creador. Este anhelo se convirtió en el germen de la primera rebelión. El problema no fue solo la ambición, sino la soberbia que surgió de un corazón que había visto y conocido la gloria de Dios, y aún así, la desafió. Se dice que Lucifer llegó a admirar su propia belleza, olvidando que todo lo que tenía provenía de su Creador. Comenzó a pensar que merecía ser adorado, que su esplendor le daba derecho a gobernar. Su rebeldía no fue un arrebato pasajero, sino una decisión consciente de rechazar el orden divino. Él quería la adoración que solo pertenece a Dios, y su corazón se llenó de una ambición desmedida. Así, en un acto de traición, decidió enfrentarse a quien le había dado la vida. El cielo, que había sido su hogar, pronto se convirtió en el campo de batalla de la primera gran guerra espiritual. Este fue el origen del conflicto que cambiaría la historia del universo para siempre. Lucifer dejó de ser el portador de luz y se convirtió en el adversario, aquel que se opone a la voluntad de Dios. Y con este acto, marcó el comienzo de su propia destrucción. El pecado imperdonable. La caída de Lucifer no fue solo una tragedia celestial, fue un evento que cambió el curso de la historia espiritual para siempre. La pregunta que surge es: ¿por qué su pecado fue tan grave que Dios no puede perdonarlo? Para comprender esto, es crucial entender la naturaleza única de su rebelión. La Biblia nos muestra que la desobediencia de Lucifer fue distinta a la de cualquier ser humano. A diferencia de los humanos, que enfrentan tentaciones y caen por ignorancia o debilidad, Lucifer pecó con pleno conocimiento de la verdad divina. Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6 nos dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esto nos ayuda a entender que hay un punto en el que la obstinación en el mal se vuelve irreparable. Pero, ¿por qué? Lucifer no solo conoció a Dios, vivió en su presencia. Fue testigo de la gloria y la majestad del Creador, algo que ningún humano ha experimentado de la misma manera. Aún así, desde el lugar más cercano al trono celestial, eligió volverse contra aquel que lo creó. Esta no fue una mera rebelión, fue una declaración de independencia,
un intento de destronar a Dios mismo. El pecado de Lucifer fue el de la arrogancia extrema. Según Ezequiel capítulo 28, versículo 17, su corazón se enalteció a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Al preferir su propia grandeza antes que la obediencia, Lucifer puso en tela de juicio la autoridad de Dios y sembró la semilla de la duda entre los ángeles. Este acto de insubordinación fue más que una ofensa individual. Fue un desafío al orden del cosmos, una subversión del plan divino que afectó la armonía de la creación. Satanás buscó llevar a otros ángeles con él, formando un ejército para intentar tomar el control de los cielos. Judas 1:6 menciona que los ángeles que lo siguieron no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. A partir de ese momento, la naturaleza de Lucifer cambió. Ya no era el portador de luz, sino el adversario, un nombre que reflejaba su rol como el principal oponente de Dios. Satanás se convirtió en la personificación de la maldad, la fuente de toda tentación y engaño en el mundo. Su ambición lo llevó a corromper su propio propósito, y eso lo convirtió en el enemigo eterno de la voluntad divina. El pecado de Lucifer es considerado imperdonable porque fue una decisión definitiva e irrevocable. No fue una caída accidental ni un error del que buscara arrepentirse. De hecho, nunca ha mostrado remordimiento por sus acciones. Su obstinación en el mal lo separó para siempre de la gracia de Dios. Y aquí está la clave: el arrepentimiento no es solo un acto de pedir perdón, es un cambio de corazón, un deseo genuino de volver a la comunión con Dios. Pero Satanás ha elegido seguir siendo el opositor. Muchos se preguntan si Dios podría perdonarlos si él quisiera. La respuesta está en la propia naturaleza de Satanás. Su odio hacia Dios y su propósito de destruir su obra son tan profundos que su voluntad no busca la redención. Dios no niega el perdón, pero este requiere un corazón dispuesto, algo que Satanás jamás ha mostrado. Las consecuencias eternas. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios, no solo desafió la autoridad del Creador, sino que rompió el orden perfecto que existía en el cielo. Este acto de insubordinación tenía que ser enfrentado con justicia. Dios, en su infinita santidad, no podía pasar por alto un pecado de tal magnitud. Así, la rebelión de Satanás trajo consigo consecuencias eternas e irrevocables, tanto para él como para los ángeles que lo siguieron. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9 relata la guerra que se desató en el cielo, una confrontación cósmica entre las fuerzas del bien y del mal, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Lucifer, ahora convertido en Satanás, fue expulsado del cielo, junto con todos aquellos que se unieron a su rebelión. Esta expulsión no fue simplemente un castigo temporal, fue el comienzo de un destino irreversible para Satanás. Dios, al ser perfecto en justicia, no podía permitir que la maldad continuara coexistiendo en su presencia. La Biblia nos revela que el lugar de Satanás ya no es el cielo, sino que su dominio se limita a la tierra y a los reinos de oscuridad, donde busca alejar a la humanidad de la luz. En este contexto, Dios decretó el juicio final para Satanás y sus ángeles. El destino de este ser caído es narrado con contundencia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, donde se dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este lago de fuego representa el juicio definitivo, un lugar de tormento eterno del que no hay escape. ¿Por qué este juicio es eterno? La Biblia nos muestra que, a diferencia de los humanos, cuyo arrepentimiento y redención son posibles mientras tienen vida, Satanás y sus ángeles cruzaron un punto de no retorno. Hebreos 2:16 señala que Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Esto implica que la gracia de redención fue ofrecida a la humanidad, pero no a los seres celestiales que eligieron rebelarse en plena conciencia. La naturaleza de la justicia de Dios es inseparable de su santidad. Si bien su amor y misericordia son infinitos, también lo es su justicia. A lo largo de la Biblia,
vemos cómo Dios hace hincapié en la necesidad de mantener la pureza de su creación y el orden moral del universo. La presencia de Satanás en el cielo habría contaminado la santidad de la morada divina, y su permanencia en la tierra se permite solo por un tiempo, con un propósito claro: ser el tentador y el adversario de la humanidad. El lago de fuego simboliza la culminación del conflicto cósmico entre el bien y el mal. No es un castigo arbitrario, sino una respuesta a la naturaleza irreconciliable de la maldad de Satanás con la perfección de Dios. Al ser el origen del pecado y la corrupción en el universo, su castigo es una manera de restaurar el orden divino, de purificar la creación de la influencia destructiva del mal. La condena de Satanás nos enseña que la justicia de Dios no puede ser burlada. Aunque el mal parezca prevalecer por un tiempo, el juicio divino siempre se cumple. La expulsión de Satanás del cielo y su destino final son recordatorios de que el poder de Dios es supremo y que el mal, por muy grande que sea, tiene un límite que no puede superar. Y así, el destino de Satanás queda sellado para siempre, como un recordatorio eterno de lo que ocurre cuando se desafía la autoridad divina. Aunque él sigue buscando destruir la obra de Dios, su final está escrito, y su derrota es inevitable. Las consecuencias de su pecado son un reflejo de una realidad espiritual más grande, que la rebelión contra Dios siempre trae consigo la separación eterna. El propósito de la justicia divina. ¿Por qué Dios decidió no perdonar a Satanás, sino decretar su condena eterna? Para muchos, la idea de un Dios amoroso parece contradecir la noción de un castigo eterno. Sin embargo, la respuesta radica en la naturaleza misma de la justicia divina. La Biblia nos revela que Dios es tanto amor como justicia, y estos dos atributos no pueden separarse. Su justicia es la respuesta a la maldad de Satanás, pero también es un acto de protección hacia su creación. El propósito de la justicia de Dios no es solo castigar, sino restaurar el orden y la paz en el universo. En un mundo donde el mal queda impune, la armonía no puede florecer. Satanás, como el iniciador de la rebelión y el origen del pecado, representa una amenaza constante a la santidad y la perfección del cosmos. Al decretar su condena eterna, Dios protege la pureza de su creación y establece un ejemplo de que la maldad no puede triunfar. La decisión de no perdonar a Satanás está profundamente conectada con el libre albedrío. Dios otorgó a sus criaturas, tanto a los ángeles como a los humanos, la capacidad de elegir. En su amor, no los hizo autómatas que simplemente siguieran su voluntad sin cuestionar. Les dio la libertad de decidir si deseaban seguirlo. Pero con esa libertad viene una responsabilidad inmensa. Y cuando esa libertad se usa para rechazar la verdad de Dios y abrazar el mal, las consecuencias son inevitables. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios ofrece muchas oportunidades para el arrepentimiento. Personajes como el rey David, el apóstol Pablo e incluso el pueblo de Israel, que se desviaron del camino, recibieron misericordia cuando se volvieron de corazón hacia Dios. Pero el arrepentimiento requiere un cambio genuino, un deseo de reconciliarse con el Creador. En el caso de Satanás, ese deseo no existe. Desde su caída, su única meta ha sido oponerse a Dios y destruir su obra. El hecho de que Satanás no pueda ser perdonado también revela la seriedad de la justicia divina. El libro de Nahum capítulo 1, versículo 3 dice: Dios tardo para la ira y grande en poder, y de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Este versículo nos muestra que la paciencia de Dios es inmensa, pero que su justicia es firme. Su decisión de no perdonar a Satanás asegura que el mal, por poderoso que parezca, nunca tendrá la última palabra. Esto es una promesa de esperanza para los creyentes, que pueden confiar en que Dios restaurará toda injusticia en el tiempo perfecto. Además, la justicia de Dios hacia Satanás es un recordatorio de que Él siempre respeta las decisiones de sus criaturas, incluso cuando esas elecciones conducen a su propia destrucción. En el caso de la humanidad, Dios ofrece el don de la redención a través de Jesucristo, extendiendo una invitación a la reconciliación. Sin embargo, en el caso de Satanás, que eligió rechazar la gracia de Dios desde una posición de conocimiento pleno, no queda lugar para el arrepentimiento. Su corazón está completamente endurecido, y su orgullo lo ha llevado a un punto de no retorno.
El propósito final de la justicia divina es la restauración de la creación. En Apocalipsis 21:4, se promete un mundo nuevo donde no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Para que esta promesa se cumpla, el mal debe ser erradicado. El castigo eterno de Satanás es una parte esencial de este proceso, asegurando que la paz y la justicia prevalezcan en la nueva creación. La historia de la caída y el castigo de Satanás nos deja una lección poderosa. Dios siempre busca la reconciliación, pero el perdón requiere un corazón dispuesto. Aquellos que, como Satanás, eligen persistir en la rebelión, encuentran en la justicia divina una respuesta firme e inquebrantable. Esto no es una negación del amor de Dios, sino una expresión de su compromiso de mantener el orden y la pureza en su creación, protegiendo así a quienes lo buscan con sinceridad. Reflexión final. La historia de Satanás nos recuerda que la justicia de Dios es tan poderosa como su misericordia. No se trata solo de un castigo, sino de la manifestación de un principio eterno. El rechazo deliberado de la luz conlleva la separación de ella. Satanás se convirtió en símbolo de la rebeldía absoluta, y por eso, su destino no incluye el perdón. ¿Crees que este juicio es justo? ¿O crees que incluso el enemigo merece una oportunidad de redención? Deja tus comentarios y comparte tus pensamientos sobre este antiguo conflicto que ha dividido al cielo y la tierra. No olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para más historias bíblicas y misterios de la fe. Nos vemos en el próximo vídeo.